Hola, en esta presentación vamos a hablar de los distintos tipos de transformaciones que vamos a utilizar a lo largo de la materia del curso y de los distintos espacios de coordenadas que por ser relevantes, digamos, tienen nombre propio en este proceso que se realiza en el pipeline. Bueno, vamos a ver primero algunos detalles. Ya vimos en clases anteriores que para representar transformaciones, en particular nos interesan las transformaciones lineales, como ser las traslaciones, rotaciones y escalados. Para ello necesitamos utilizar matrices de 4x4 porque sabemos que para representar una traslación necesitamos la cuarta columna de la matriz que al multiplicarse por la componente W que vale 1 del vector de entrada, eso produce una suma, digamos, en el resultado. Y hay que recordar siempre que el resultado obtenido del producto del vector por la matriz genera un resultado en coordenadas homogéneas y que para obtener el resultado en coordenadas cartesianas, en caso de que W' sea distinto de 1, hay que dividir cada componente por W, ¿sí? Esa es la forma de obtener X y Z, esa es una aclaración muy importante. Bueno, hay varias transformaciones que vamos a utilizar en el pipeline, digamos, obviamente que con las matrices se pueden representar algunas otras, pero las que siempre tenemos que conocer de memoria y tenemos que saber son la traslación, rotación y escalado. Un comentario en cuanto a la rotación. Eh, Típicamente la matriz de rotación, bueno, conocemos la expresión, pero hay distintas formas de hacer métodos que definan una rotación. La más general es establecer un ángulo de rotación y un eje alrededor del cual vamos a rotar, ¿sí? Pero, digamos, podrían establecerse otras formas diferentes, como por ejemplo, del punto de vista de una API, digamos, que uno utilice para rotar un objeto. A veces algunos utilizan la idea de rotar sobre el eje X, el eje Y y el eje Z. O sea, en lugar de establecer que cualquier eje es posible, solo se permiten hacer rotaciones respecto de X e Y de Z. Y si uno quiere, digamos, combinarlas, puede concatenar tres. Pero bueno, la forma más genérica es esta, que es establecer un ángulo de rotación y un eje de rotación alrededor del cual queremos rotar. Para ello, la, la librería GLMatrix nos ayuda en establecer el valor de la matriz. Uno puede llamar a un método en donde le especifica ángulo y los tres valores del eje y automáticamente se calcula esa matriz. O sea que no tenemos que recordar la expresión eh, matemática de memoria. Luego tenemos la matriz de escalado, que también GLMatrix la resuelve, digamos, existe un método para crear una matriz de traslación y de escalado. Y luego tenemos la matriz de vista. La matriz de vista no es más que una combinación de traslaciones, rotaciones y traslaciones, ¿sí? En ese orden, que sirve para hacer la transformación que uno haría cuando está viendo una escena desde una cámara. Y podemos imaginar ahí lo siguiente: nuestra escena, nuestro mundo, digamos, es una colección de objetos, ¿sí? Si uno quiere representar de alguna manera que está viendo toda la escena desde una distancia muy lejana, uno puede pensar igualmente que o que la escena se aleja del observador o que es el observador que se aleja de la escena. Cualquiera de los dos casos matemáticamente implica lo mismo, implica que las coordenadas de esos objetos van a cambiar en función de desde dónde se lo ve. Pero en realidad es indistinto si es que el observador se mueve o que la escena se mueve. Entonces, en definitiva, cuando hacemos una transformación de vista, lo que estamos haciendo es eh, trasladar, trasladar toda la escena respecto de un punto específico, ¿sí? Y básicamente no están involucradas los escalados porque
En la cámara no hay un cambio de escala, sino simplemente cambios de orientación y traslaciones. Y por último tenemos las matrices de proyección, que son las que se utilizan para deformar el espacio en el caso de las perspectivas, porque en la perspectiva nosotros queremos crear un efecto en donde los objetos que están más lejos del observador se ven más chicos que los objetos cercanos. Esa deformación es lo que logra la matriz perspectiva. Luego la ortográfica es una transformación de proyección en donde no hay cambio de escala, y la oblicua es una transformación similar a la ortográfica, pero donde el eje de proyección no es perpendicular al plano. Vamos a ver en otra clase o en un tema aparte hablar específicamente de lo que son las matrices de proyección, pero bueno, es bueno recordar que existen estos tres grupos de transformaciones que vamos a usar muy frecuentemente. Bueno, acá otro tema importante son los sistemas de coordenadas que tienen nombre propio. Nosotros hablamos en un primer momento que cuando modelamos un objeto en una escena, típicamente usamos una serie de coordenadas que resultan cómodas para la persona o el sistema que diseñó esa malla, ¿no? Tenemos triángulos formados por vértices con coordenadas, ¿sí? Esas posiciones pueden tener un tamaño arbitrario, una escala, un rango de valores que resulte cómodo, pero nunca va a servir o estar adecuado a todas las escenas. Por ejemplo, uno puede construir una tetera o un modelo de una esfera en un rango de escalas de 1 por 1 por 1, porque resultó cómodo hacerlo en ese tamaño, pero en cierta escena por ahí la escala que necesitamos es 10 veces más grande o 2 veces más chica. O sea, podría tener una necesidad de cambiar la escala de alguna manera. Entonces, el espacio de coordenadas que se utilizó para definir las coordenadas de los vértices de un modelo se llama espacio de modelado, y puede tener un rango de valores que arbitrariamente eligió quien lo diseñó, ya sea porque midió en un objeto real con milímetros, en centímetros o en metros, o porque el sistema que hizo el escaneo utilizó cierto rango de valores. Entonces, cada modelo de una escena va a tener un sistema de coordenadas, o sea, cuál es la orientación de sus ejes, el X y Z, y un rango de escala para sus coordenadas, digamos. No solo va a importar si para arriba es el eje Z o el eje Y, sino además si el ancho total va a ir entre menos 1 y 1, o entre menos 100 y 100, o va a ir de 0 a 200, ¿sí? Eso es el espacio de modelado. Luego tenemos lo que se llama espacio de mundo, ¿sí? Que es el espacio en donde todos los objetos que conforman una escena se unifican, ¿sí? Y ahí aparece lo que se llama la matriz de modelado. O sea, cada objeto que está en una escena tiene una matriz que le dice cómo se transforma de su espacio propio al espacio de la escena. Entonces, por ejemplo, uno podría tener varias copias de un mismo objeto y querer tenerlas en distintos lugares o distribuidas a lo largo del espacio, pero en algún momento todos los objetos que forman la escena van a tener que estar expresados, sus vértices, en un sistema de coordenadas común. Eso se llama espacio de coordenadas de mundo o espacio de mundo, ¿sí? Y ahí todos los objetos es donde unifican su sistema de coordenadas. Luego, una vez que tenemos la escena completa, nos interesa generalmente en una escena 3D poder cambiar el punto de vista. O sea, queremos verlo de distintos ángulos o de diferente distancia. Y ahí aparece lo que se llama el espacio de cámara, y la matriz de vista es la que convierte todas las coordenadas de todos los objetos de la escena del espacio de mundo al espacio de cámara. Esta matriz es única para toda la escena, a diferencia de la de modelado. La de modelado es para cada modelo. O sea, si tenemos 10 modelos, habrá 10 matrices de modelado, una por modelo. En el caso de la matriz de vista, es una matriz de vista porque tenemos una cámara, ¿sí? Hay una relación entre cámara y matriz de vista. Y la matriz de vista es lo que dije antes. Es una matriz en donde hay
traslaciones y rotaciones. O sea, si uno quiere imaginarse que está viendo una escena desde lejos, bueno, es lo mismo que yo me desplace 100 unidades en el eje Z, o que la escena se aleje de mí menos 100 unidades, y el efecto es el mismo. O sea que en definitiva lo que hacemos es manipular las coordenadas de todos los objetos para alejarlos, acercarlos o para cambiar la orientación de los mismos. Luego del espacio de cámara tenemos lo que se llama el espacio normalizado, que vamos a ver más adelante en una imagen para entenderlo mejor, pero aquí es donde se aplican las proyecciones, este efecto en donde yo les decía que los objetos que están más lejos deben verse más pequeños que los objetos que están más cerca. Es una suerte de deformación proporcional a la distancia. O sea que la conversión del espacio de cámara al espacio de proyección se hace a través de la matriz de proyección. Y por último, la última etapa, que es la conversión del espacio normalizado al espacio de pantalla, no tiene que ver con matrices particularmente, sino que es un proceso más bien automático que hace el pipeline, pero hay una transformación de espacio, porque el espacio normalizado es como si fuera un cubo de 2 por 2 por 2, ¿sí? Es un cubo de espacio, pero el espacio de pantalla es un espacio 2D, porque la pantalla en sí es una pantalla compuesta por píxeles. Entonces, del espacio de espacio normalizado al espacio de pantalla es donde se convierten las coordenadas espaciales x y z a x y en valores enteros, y las coordenadas de pantalla son coordenadas enteras positivas que corresponden al índice del píxel, ¿sí? Si tenemos una pantalla de 640 por 480, bueno, x va a ir de 0 a 640 y y va a ir de 0 a 480. Bueno, vamos a ver cada uno de los espacios que mencioné antes en imágenes, ¿sí? Para entenderlo un poco mejor. Acá tenemos nuestra tetera en color naranja a la izquierda, que es nuestro modelo, y la escena de la derecha tiene 4 copias de esa tetera visibles, ¿sí? Ahora, como nosotros vamos a utilizar matrices asociadas a cada una de esas instancias de la tetera, en nuestra aplicación no es necesario tener, por ejemplo, 4 copias de los buffers de los vértices, porque estamos hablando de la misma tetera, del mismo modelo, o sea, las coordenadas de los vértices de la tetera en el espacio de modelado que está a la izquierda siempre van a ser los mismos, o sea que nosotros podemos tener un solo buffer con los vértices de la tetera y 4 matrices correspondientes a cada instancia. Entonces, a bajo nivel en WebGL, lo que va a pasar es que cuando querramos dibujar la tetera número 1, simplemente vamos a activar el vertex buffer de la tetera y pasarle como parámetro a nuestro programa de vertex shader una matriz que va a alterar las coordenadas de cada vértice en tiempo real para trasladar la tetera del espacio de modelado al lugar donde está la tetera número 1. Luego, para la tetera número 2, que está acá, se ve aplastada, también habrá otra matriz que tendrá una serie de transformaciones concatenadas, entre ellas un escalado en Z para aplastarla, que va a dibujar el mismo modelo, ¿sí? Con los vértices originales, pero transformados a través del vertex shader para que se dibuje en otro lugar del mundo, ¿sí? El espacio que tenemos a la derecha, representado por esos 3 ejes rojo, verde y azul, se llama espacio de mundo, y es donde todas las instancias de todos los objetos de la escena confluyen en un mismo espacio, ¿sí? A partir de ahí, todos los objetos comparten un mismo espacio de coordenadas, ¿sí? Pero como dije antes, uno puede querer representar para cada instancia una escala, una posición, una orientación totalmente diferente, lo que no implica que uno tenga que tener una copia de la versión de esa tetera deformada de esa manera para cada instancia. Simplemente en memoria lo único que necesita es tener una sola copia de la tetera y simplemente a través del procesador de vértices aplicarle una transformación lineal representada por una matriz. Luego teníamos la siguiente transformación
de espacio de mundo a espacio de cámara que consistía en la matriz de vista. Y eso es más ni menos que, imagínense que ustedes tienen la escena que está a la derecha en coordenadas de mundo y cada uno de los vértices de esa tetera está referido a ese sistema de ejes que está en el centro del plano, ¿sí? ¿Qué significa ver la escena desde la cámara? Significa ni más ni menos que en álgebra un cambio de base, es decir, reescribir las coordenadas de todos los vértices de todas las teteras como si estuvieran siendo medidos desde el sistema de coordenadas que está a la izquierda, así que es el ojo del observador, es el punto donde está el ojo mirando la escena, o sea que básicamente es un cambio de base y como se podrán dar cuenta ese cambio de base se puede resolver si uno imagina que el eje de coordenadas del mundo se desplaza hasta el lugar donde está el espacio de cámara, digamos hasta el otro sistema de ejes, y luego se le aplica una rotación para que cada uno de los vectores, verde con verde, azul con azul y rojo con rojo, coincidan. O sea que ahí uno puede visualizar que simplemente esa transformación se podría resolver trasladando de centro a centro y reorientando un eje para que coincida con el otro. Esa es la demostración de que simplemente con una traslación y rotación se puede lograr la matriz de vista. Bueno, por suerte existe ya una función en la librería GLMatrix que nos calcula esa matriz a partir de los parámetros, unos parámetros muy convenientes. Esos parámetros son los siguientes. Imaginemos que nosotros queremos ver una escena desde un punto específico, o sea, donde tenemos ubicada nuestra cámara virtual, nuestra cámara de video, ¿sí? En el punto violeta, y además necesitamos indicarle hacia dónde estamos viendo, porque no alcanza con decir una posición. Uno podría estar ubicado en cierto lugar del espacio, pero mirar hacia adelante, atrás, arriba o abajo. Entonces el target cámara indica a qué punto estamos mirando. Ya con esos dos parámetros nosotros podemos definir una dirección. Pero hace falta un tercer parámetro, que es el vector up. El up vector lo que permite controlar es la orientación, o sea, la rotación de la imagen. Es como decir, imaginando en la vista de cámara que se ve abajo a la derecha, imagínense que uno quisiera filmar la misma tetera pero patas para arriba. O sea, que la tapa de la tetera esté mirando hacia el suelo. Bueno, si uno pusiera un up vector justo al revés de como está ahora, lograría que, manteniendo esa misma dirección, hacer como una rotación de la imagen sobre su eje. O sea que con esos tres vectores podemos definir unívocamente una transformación que representa esa forma de ver la escena. Uno le pasa a GLMatrix, al método lookat, esos tres parámetros y en la output matrix le va a generar la matriz correspondiente, o sea, las transformaciones necesarias para aplicarle a todos los objetos del mundo para lograr esa transformación de cámara. Bueno, por último tenemos la matriz de proyección. Y acá para ilustrarlo tenemos esta imagen en donde vemos que en el espacio de cámara a la izquierda nosotros tenemos nuestra cámara que podemos imaginar como una pirámide truncada cuyo ápice, ¿sí? Cuyo vértice es el ojo del observador, es el punto donde está ubicada la cámara en el espacio, ¿sí? Y obviamente su dirección, la dirección de esa pirámide está definida por el target, el punto al que estamos mirando. Ahora, además, como nuestra pantalla tiene un ancho y alto, los límites de esta pirámide que se ven ilustrados ahí tienen que ver con la proyección de la pantalla o los bordes de la pantalla sobre el espacio. O sea, uno va a poder ver aquello que está dentro de esta pirámide y lo que está fuera directamente no se va a dibujar porque no se va a ver dentro de la pantalla. Ahora, la deformación que genera este efecto de cambio de escala tiene que ver con la distancia en z. Imaginemos z como un vector que va del ápice de la pirámide hacia el punto que estamos mirando, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que cuanto mayor es esa distancia o ese valor de z, los objetos se achican más y más, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. O sea, a medida que uno se va para atrás, la cantidad de
del tamaño de los planos se va achicando, de las rodajas de cada objeto se van viendo más achicadas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se vería la vista en pantalla de esa deformación. Acá no se percibe mucho, pero se puede observar aquí arriba el lado del cubo verdoso, ¿sí? Es donde podemos, además de ver el frente de ese cubo, podemos ver un costado de ese cubo, que eso es por el efecto de achicamiento. Si uno no tuviera ese efecto, no vería ese borde como se ve en esta imagen, simplemente el canto no se llegaría a ver. O sea que esa ilusión de perspectiva no es más ni menos que una deformación que se aplica al espacio para lograr un achicamiento en función de la distancia. Es muy importante entender que ese espacio en el que desemboca la matriz de proyección sigue siendo un espacio tridimensional, ¿sí? Acá no se convierte automáticamente en dos dimensiones. Ese espacio tridimensional tiene un rango que va de -1, -1, -1 a 1, 1, 1. Es un cubo de 2 por 2 por 2. ¿Sí? Eso se llama espacio normalizado por eso, porque la escala, independientemente de que la cámara en esta imagen, esta pirámide, puede envolver una porción de espacio gigantesca, ¿sí? Con un rango de unidades muy grande, la matriz de proyección, entre otras cosas, normaliza ese espacio, se lleva todo a un cubo de ese tamaño. Y lo último que va a ocurrir luego, que aquí no está representado, es la conversión del espacio de modelado al espacio de pantalla, así que es lo que dice el título de esta diapositiva. En ese proceso ocurren varias cosas, entre ellas algo que se llama clipping, que lo vimos cuando vimos el rasterizado, porque acá estamos viendo además que la imagen de la derecha es una imagen compuesta de píxeles, pero la parte izquierda de la diapositiva muestra información geométrica, ¿sí? Hasta ahí tenemos los vértices representados por valores, en valores reales, ¿sí? Valores en números reales. Y la conversión que se realiza del mundo vectorial al mundo de píxeles ocurre en este momento, ¿sí? Y hay algo más que ocurre dentro de esta etapa, que es lo que se llama la etapa de testing, en donde los píxeles que están tapados por otros píxeles son descartados. Aquí entra en juego eso que yo hablé en algún momento de la diferencia entre fragmento y píxel. Por ejemplo, los píxeles del cubo este verdoso que se ve acá atrás, no todos, por más que van a ser procesados todos por el pixel shader, por el procesador de fragmentos, en algún momento van a ser evaluados. Fíjense que hay parte de estos píxeles que no se van a dibujar porque son tapados por la tetera. Bueno, en realidad la GPU va a procesar todos los píxeles de los 3 o 4 elementos que hay en la escena, pero los píxeles de la tetera, los píxeles que están por delante del cubo verdoso, ¿sí? Van a ser descartados. O sea, esos fragmentos nunca van a llegar a transformarse en píxeles. Solo los píxeles de la tetera que están por delante van a ser los que finalmente se transformen en píxeles en pantalla, ¿sí? Bueno, eso es todo por el tema de espacios de coordenadas.